Bueno, Marcelo, bienvenido a Mate Geológico. Un placer tenerte en el canal. Y bueno, siempre las primeras preguntas que siempre suelo hacer es ¿cómo llegaste al mundo de la geología? ¿Cómo llegué al mundo de la geología? Bueno, fue una decisión meditada, para nada precipitada, porque cursaba el quinto año en el Colegio Nacional de La Plata, que depende de la universidad, en el año 73, Mm, y ese año se decidió que ya no había más exámenes de ingreso en la universidad y yo estaba en un plan de 6 años. mira. Entonces nos cancelaron el sexto año y me vi de buenas a primeras con que en lugar de tener casi 2 años para pensar que iba a seguir, tenía unos meses, viste, hasta fin del año 73. Claro. Así que con un amigo me habló para ver si no queríamos hacer un curso de orientación con una psicóloga, un curso privado, Mira. que fue muy interesante porque consistió en una especie de investigación de todas las carreras disponibles en la Universidad de La Plata, eh, y teníamos que hacer entrevistas, ir a los lugares, ver los programas de las carreras, eh, hacer un listado de las carreras que habíamos pensado, Mira. que ni remotamente yo había pensado en geología, Mm, sino en arquitectura, agronomía, astronomía mira. inclusive. Así que fui a todos esos lugares, hice entrevistas con la gente y bueno, descubrí las carreras que se cursaban en el Museo de La Plata. Claro. Eh, Quedé deslumbrado, en realidad me gustaban todas las carreras, botánica, zoología, qué sé yo, debe ser por una cuestión de la infancia, Claro. eh, y de todas esas carreras la que tenía más salida laboral obviamente era geología, Ujú. así que decidí seguir geología. Pero siempre, viste, he tenido, qué sé yo, un enorme placer de hacer otras cosas. Claro. Porque el museo lo que nos da, o nos daba por lo menos en esa época, era una formación más bien de naturalista. Claro. Así que cuando cursé ese primer año, que eran cada materia era un compendio de la carrera, zoología, botánica, antropología, uno recién en segundo año pasaba específicamente a las materias de la carrera. Claro. A mí me gustaban todas, evidentemente. Y en algún momento hasta dudé, a fines de ese año del 74, de pasarme al año siguiente a botánica, que siempre he sido un aficionado, viste, Mira. ahora más a la botánica. Pero no, seguí en geología y después, una vez recibido, en realidad pude de alguna manera recrear todo eso que me gustaba de las otras carreras trabajando de manera interdisciplinaria con ecólogos, botánicos, arqueólogos, Claro. paleontólogos, y de esa manera toda esa formación que tuve en primer año fue muy útil, porque te da una base que te permite, por un lado, tener el vocabulario básico, el lenguaje para entender la pregunta o una pregunta que te hacen desde otra disciplina. Claro. Eh, de todas maneras, ese trabajo de tipo interdisciplinario es un trabajo que lleva mucho tiempo, eh, como método, ¿no? Claro. En grupos. Uno tiene que tener una mente abierta, despojarse de los conceptos a veces de límites rígidos Ujú. que uno tiene para poder entender la pregunta cuya respuesta la dan datos de todas las otras, de todas las disciplinas, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, con los años, una vez recibido de geólogo, de a poco empecé a trabajar con estas otras disciplinas y fue muy enriquecedor, por cierto. Claro, sí, sí, me imagino.
Pero, a ver, el tema de la interdisciplina, me imagino que hoy en día, con la cantidad de especializaciones que hay, debe ser una dificultad enorme, ¿o no? Es que en realidad cuando uno ve por ejemplo, ve un trabajo publicado en Science o Nature o cualquier revista muy buena, no tiene un solo autor, son múltiples autores. Claro, claro. Eh, por ejemplo, qué sé yo, un trabajo de lo que fuese, de tectónica, en el caso de geología, o de clima o paleoclima, uno va a ver a veces hasta 10, 12 autores. Y cuando ve que conoce la especialidad de cada uno, bueno, tenés desde un botánico que está dedicado exclusivamente a un aspecto, qué sé yo, el ADN de la vegetación o lo que fuese, hasta un geoquímico, y porque ya nada se responde solitariamente. Claro, Eh, porque, digamos, el conocimiento, digamos, se ha multiplicado enormemente, creando múltiples líneas dentro de una misma disciplina y con gran especificidad al respecto. Qué sé yo, en la actualidad todo lo que es la cronología ujú, es una disciplina en sí misma. Eh, y yo desde que empecé en los años 80 hasta ahora he visto cómo ha crecido enormemente y vos ahora cuando tenés que incluís dataciones en un trabajo, generalmente el que ha hecho las dataciones es un coautor del trabajo, porque hay toda una técnica, un modelo por detrás, un paradigma, claro. un método bien específico, que solo esa persona lo conoce en detalle. Entonces, también se lo incluye. Eh, y ni hablar ahora con las herramientas, viste, de sensores remotos, que también ya tiene gran envergadura y tenés especialistas en eso. Claro. Eh, Viste, en todo, uno lo que ha visto en todos estos años es un crecimiento exponencial, al punto que es muy difícil estar actualizado con lo que se publica. Claro. Eh, Viste, porque de un año a Sí, otro, sí, sí, sí. Fa. decenas de nuevas publicaciones. Sí, 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 sí. Más allá también que en parte se ha convertido también en un gran negocio, toda la cuestión, viste, de las editoriales, también hay una cuestión económica Ujú, que en cierta manera está influyendo también, viste, porque ahora hay muchísimas revistas claro. eh, donde uno puede publicar, antes eran muy pocas, entonces, viste, realmente es difícil estar actualizado con lo último. Claro. Uno tiene apenas, viste, una noción y de algo. Como que si conocieras nada más que la punta del iceberg, Mira. del témpano. Eh, bueno, Marcelo, me gustaría conocer un poco tu historia con la geología de llanuras. ¿Cómo llegaste a estudiar llanuras? Porque yo por ahí en la carrera, por ahí la llanura era lo menos vistoso, como no había Claro. afloramientos, como todo reciente y eso era lo máximo que se podía dar. Y también fue una decisión muy racional, porque estaba a partir de una charla casual Mira. que cada vez que la encuentro, la última vez fue en el acto que se hizo ahí en el museo por los 50 años de ingreso, Mm. estaba Silvia Metrano, Ah, mira. que a Silvia la debes Sí, conocer. sí, sí, sí. Silvia era ayudante o JTP de mineralogía, había sido mi profesora, y cuando ya estábamos terminando la carrera, un día casualmente estábamos con otros en la rotonda del Perito Moreno, ahí en el museo, que siempre es un lugar de encuentro, Ujú. y estábamos hablando de qué íbamos a hacer, porque veíamos muy próximo el fin de la carrera. Y aparece Silvia, se pone a hablar con nosotros y dice, bueno, ustedes, dice, tienen que empezar a pensar en áreas en las que no haya todavía mucho desarrollo o no haya mucha gente. Este, eso es lo que tienen que pensar para su futuro, dice, áreas poco todavía exploradas con pocos recursos humanos. Y en ese momento yo pensé,
Bueno, de la llanura yo tampoco recibí nada en la facultad. Ah, Cuando claro. cursábamos geología histórica, un poco la geología histórica terminaba por ahí, por el Neógeno, en el Mioceno, y todo lo último, qué sé yo, el cuaternario era lo reciente, que en Claro. los mapas es incoloro, no diferenciado. Y yo veía que, bueno, me crié en el ambiente de llanura, Ujú. ese era mi paisaje, y por otro lado lo veía como lo veía. En realidad es así, es el corazón económico del país. Claro. Las grandes ciudades, la- las industrias, toda la producción agropecuaria básicamente está concentrada en las zonas de llanura del este de la Argentina, Claro, del claro. centro. Sí, sí, sí. Yo digo, bueno, voy a ver si puedo hacer algo de la geología de la llanura. Entonces, a partir de eso, decidí cursar pedología, que en aquella época no estaba en el programa de la carrera, Mira. era una materia optativa. Ah, mira. Así que cursé pedología junto con estudiantes de ecología, yo era el único geólogo, que ellos la tenían, me parece, en esa época, año 78, en segundo año. Eh, y bueno, fue una cursada excelente, me gustó mucho y me gustaron los suelos. Mm. Y cuando me recibí, ahí bueno, tuve algunas postergaciones porque estaba con prórroga de la conscripción, Mm. así que eso me atrasó un poco. Finalmente, bueno, obtuve la baja y había pedido una beca de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires Claro. para trabajar en suelos en vinculación con formas del paisaje en Sierra de la Ventana. Ah, mira. Así que en el año 80 empecé a trabajar en eso, eh, pero bueno, se fue derivando, Ujú. porque de trabajar en génesis de suelos o desarrollo de suelos en función del paisaje, me, me fui de a poco metiendo en el tema de la geología de lo más reciente, del cuaternario. Y finalmente, bueno, quedé atrapado por eso, porque para poder entender lo otro necesitaba entender Claro, la geología de los últimos miles de años. claro. Así que todo uno lo capitaliza, porque estudiar los suelos y los suelos actuales después me sirvió mucho en los años siguientes, porque seguí usando los suelos como herramienta para interpretar desde estratigrafía hasta evolución del paisaje, estratigrafía, Ujú. aspectos en particular de la sedimentología. eh, y en ese sentido, claro, era como toda una línea nueva de trabajo. eh, Era como geólogo bastante marginal Mm. en ese sentido, ¿viste? Claro. Eh, Todavía prima la idea que la geología es de roca dura en muchos lugares, Mira. en muchas escuelas de geología. Mm. Y esos comentarios yo los recibí de becario. Te estás dedicando a la suciedad de la tierra, viste lo último. La geología verdadera es la de qué sé yo, del precámbrico. Eso me, fueron comentarios que me hicieron hasta profesores míos. Claro, claro. Eh, pero bueno, seguí adelante como pude, Mm. y un vuelco grande en todo fue una estadía que hice en Boulder, Colorado, con un profesor que murió hace 4 o 5 años, Peter Birkeland, Mm. que leyendo, una vez encontré un trabajo de él, eh, se lo pedí, me mandó separatas y digo, esto es lo que yo quiero hacer. Y le escribí, bueno, le pregunté si yo podía ir a hacer una estadía, me dijo que sí, que no había ningún problema. ¿Te imaginas? Era yo un estudiante ignoto de Sudamérica, eh, sin conocerme me aceptó, Claro, mira. así que tuve la suerte que, bueno, en esa época el CONICET estaba a Veledo
presidente de CONICET, eran los primeros años de la democracia. Ah, mirá, ¿Viste? claro. El año 86. Bueno, me dieron el pasaje y con plata mía, ¿viste? Había vendido una moto y tenía unos pequeños ahorros. Con eso me pagué la estadía. Mirá. Así que allá hice esa estadía que fue como un antes y un después, porque estaba bastante perdido, Mm, viste lo que quería hacer, no le encontraba la vuelta y bueno, allá las charlas, a la asistencia a reuniones, fui a muchos lugares, o sea, fue muy productivo, le saqué mucho provecho a ese semestre en mm, Boulder, en la Universidad de Colorado. Cuando volví, bueno, terminé en un año, en 2 años más, terminé la tesis, que mirá. fue ahí en los acantilados de Chapalmalal. Ah, mirá. Claro. Y dejé mi tema original, que era en Sierra de la Ventana, que era de suelos y demás. Bueno, seguí con lo de suelos, pero los suelos enterrados, los paleosuelos, quedé muy atrapado por eso. Mirá. Y, y ahí, y ver, digamos que gran parte de las características que tenían los sedimentos eran características también pedológicas, entonces fue para mí un cambio también paradigmático muy importante. Claro, Y claro. después, bueno, sí, viste, trabajando con otra gente, otros colegas de otros países, de aquí también, el tema se fue ampliando, desarrollando, eh, nuevas preguntas, eh, y bueno, así fue creciendo, viste, paulatinamente, Claro. eh, Y yo algo a que... lo largo de los años. No, algo que me gustaría preguntarte, porque, bueno, geología del cuaternario estamos hablando por ahí unos pocos millones de años, miles de años, incluso reciente, digamos. ¿Cómo fue ese cambio de escala para vos de tiempo? Porque uno habla de cientos de millones de años, miles de millones de años, y ahora pasamos a miles de años de repente. Bueno, ahí fue uno de los grandes problemas, porque en realidad la formación que uno tiene en las escuelas de geología es para trabajar en procesos geológicos de cientos de miles o de millones de años, Claro, ¿viste? O sí, 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 sea, sí. qué sé yo, pensemos, no sé, cuando uno trabaja en el levantamiento de la cordillera de los Andes o la fragmentación de los continentes, me refiero a todo lo que es tectónica de placas. eh, y grandes escalas, ¿no es cierto? Geográficas, o sea, zonas muy grandes, regiones. Esa era un poco la escala a la que uno estaba acostumbrado, la formación que uno recibió era para trabajar en eso, porque es lógico, uno después se podía dedicar al petróleo, al gas, al Ujú, agua subterránea, no sé, y necesita esa escala. Eh, pero en esto, digamos, para trabajar en suelos, era otra escala de detalle. claro. Así que fue empezar, digamos, prácticamente todo desde cero, prestándole atención a cuestiones, rasgos que en la otra escala es todo lo mismo. Que era un poco lo que cuando yo preguntaba me decían, ah, pero en la región pampeana es todo lo mismo, me dice, es todo eólico, es todo les. Sí, es verdad, si uno lo ve a una escala macro, todo es muy parecido, pero después hay que ir metiéndose de a poco. Y otra cosa que influyó mucho fue que también a partir de los años 80 comenzó un florecimiento de todos los estudios de cuaternario a escala mundial, Mira, por el tema del clima. Ya la comunidad científica era consciente que el clima nos estaba afectando, que había variaciones climáticas. Entonces, una pregunta que se hacía en la comunidad internacional es, bueno, ¿cómo fue el clima del pasado? Porque para poder entender lo que estaba sucediendo en la actualidad, era importante conocer el pasado y de esa manera poder proponer posibles escenarios futuros, o sea, lo que vendría, digamos, en el futuro. Así que
eso también fue sumamente importante porque de alguna manera influyó en la continuación de los estudios, porque por ejemplo, con esa ida a Estados Unidos y reuniones que se hicieron acá, habían venido colegas de afuera y comentaban lo importante que era conocer qué había pasado en estas latitudes, porque esos datos, digamos, se podían utilizar para modelos hemisféricos. Así que fue como un combustible extra de Mira, gran importancia que permitió, digamos, continuar con los estudios de cuaternarios, orientados básicamente a reconstruir la historia climática. Viste que es uno de los motores principales de estos últimos un poco más de 2 millones de años. ujú, Eso fue importantísimo. claro, Y simultáneamente, bueno, también por esas cuestiones de interés, eh, comencé también a trabajar de apoyo para arqueólogos. Entonces, ahí la escala de trabajo nuevamente fue una escala de trabajo, digamos, de detalle en términos cronológicos. claro, claro, claro. Eh, Había que trabajar con ocupaciones humanas, era poner el acento en lo ocurrido en los últimos 10.000 años, 12.000 años. Ese también fue otro cambio enorme. Mira, Y bueno, la base de estudio de suelos, que tiene una metodología sistematizada para el análisis de un perfil, fue excelente para poder trabajar en un perfil de cuadrícula, que por ahí tenés 50, 60 centímetros, 1 metro, claro. dentro de un alero rocoso. O sea, viste, se conjugaron cuestiones que a veces son medio azarosas, y por otro lado, uno también se asocia con gente que tiene los mismos intereses o preguntas similares. Eh, entonces, bueno, ahí se fue canalizando un poco todo y dio origen a Claro, claro. nuevas cuestiones, ¿viste? Nuevos problemas para resolver. Y Eh, de hecho, bueno, sigo con arqueólogos. Hasta el día de hoy sigo trabajando en cuestiones de arqueología claro. a partir de un apoyo geológico, ¿no es cierto? No, algo que realmente me impacta un poco de la geología del cuaternario, porque uno por ahí en la facultad ve los agentes, viento, agua, hielo, pero en el cuaternario empieza a aparecer el ser humano, empieza a tener un impacto bastante importante en el registro geológico, que lo podemos ver actualmente hasta incluso. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí, es decir, esa es otra cuestión importante, porque por ejemplo, la escala de trabajo, la metodología que uno utiliza para trabajar en cuaternario, es la más apropiada, por otro lado, para poder eh, desarrollar un proyecto ambiental. Claro. Eh, Porque, digamos, uno está acostumbrado a analizar procesos que son por ahí inundaciones de un arroyo, de un río, que ocurren una vez cada 100 años, cada 500 años, y ahí ya estoy en escalas antrópicas, humanas. Eh, entonces, ese marco es fundamental para poder entender todo este cambio enorme que hemos hecho en la superficie del planeta, eh, y que es exponencial, ¿no es cierto? O sea, uno ve el cambio aceleradísimo, sobre todo en los últimos 200 años. Ujú. Eh, Porque bueno, si se consideran los últimos hallazgos, hasta ahora Homo sapiens creo que era algo de 200.000, había habido un trabajo que no sé en qué estado está de aceptación, de hasta 300.000 años en Marruecos, en el norte de África, no sé si era exactamente Marruecos, Ujú. pero bueno, hemos sido cazadores recolectores como especie hasta el comienzo del Holoceno prácticamente, o fines del Pleistoceno, viste, hasta hace unos 12.000 años, Claro. digamos. Y el cambio ese de estrategia de obtención de recursos, pasar de cazador-recolector a la domesticación, ahí es donde encontramos, digamos, un cambio sustancial
en la manera en que hemos transformado la superficie. Entonces, todo el Holoceno, estos últimos casi poquito menos de 12.000 años, lo que ha visto ese lapso es cómo progresivamente y últimamente de manera exponencial hemos ido transformando la superficie. Por eso el estudio, digamos, ahora sobre todo de los últimos 12.000 años del Holoceno es fundamental para poder entender un poco mejor las tasas de erosión, de sedimentación, el tema de la agricultura, de la ganadería. Cualquier actividad que nosotros hagamos genera impacto. Lo Claro. que pasa por ahí es un impacto más local o un impacto, digamos, de mayor envergadura. Qué sé yo, en estos sitios donde yo he colaborado, los sitios de Tandilia, que tienen ocupaciones de cazadores-recolectores de fines del Pleistoceno, de 12.000 y pico de años, la materia prima que la gente usó, esos son trabajos hechos por la arqueóloga Nora Flegenheimer Mm, y todo el grupo de trabajo, más también últimamente, no últimamente, sino desde hace muchos años también por Diana Massanti y otros arqueólogos que trabajan por ahí, son de cuarcitas que se han sacado de las cuarcitas de Tandilia. claro, mira. Y en la zona de Parker están las canteras, y esas canteras de cuarcita se han empezado a explotar hace 12.000 años. O sea que ahí ves el impacto humano de estos grupos de cazadores-recolectores. Y vos recorres algunos de los arroyos cuyas cabeceras están en esa zona de cuarcitas, y los arroyos tienen gran cantidad de material clástico, eh, o sea, cascajo, digamos, que no es otra cosa que núcleos y material generado por la actividad de extracción de las cuarcitas, Mira. por la gente. Y ese proceso ha continuado hasta hace pocos cientos de años atrás, la extracción de cuarcitas. Claro. Le comentaba un arqueólogo de Olavarría que va a venir dentro de poquito acá, que es del instituto ese que está en Olavarría, que Mm, no recuerdo el nombre del instituto ahora, pero que tiene un núcleo grande de arqueólogos que están trabajando en distintos temas. Aquí mismo yo encuentro cerca de casa cuarcitas de Tandil. mira. Eh, o sea que la gente los está usando. Eso es un impacto, evidentemente. Lo que pasa es, claro, es un impacto localizado. Y como eso, no sé, muchas otras cosas. Uno va a la quebrada de Humahuaca y se mete por las quebradas tributarias, ahí del Río Grande, por ejemplo en Tilcara, y hacia arriba encontrás terrazas de cultivo abandonadas ya hace Mm, varios mira. cientos de años, miles de años. O sea, ahí ves una transformación sustancial del paisaje. Eh, y en todos lados, ¿viste? Hay trabajos de suelos antrópicos en el Amazonas, que creo que tienen como 3.000, 4.000 años, obras de irrigación, de canalización en San Juan, que me la mostraba un amigo arqueólogo que se llama Alejandro García, Ujú, eh, que, ¿viste? Son previas a la llegada de los españoles. Es decir, donde estamos nosotros hacemos transformaciones. claro. Eh, entonces, todo digamos, el estudio del cuaternario y sobre todo el cuaternario más reciente de los últimos miles de años es fundamental porque te da el marco general eh, para poder entender mejor el significado que han tenido los cambios efectuados por la gente, por nosotros, por nuestra especie en la superficie del planeta. Claro, claro. No, qué interesante porque, por ejemplo, también me imagino que el presente mismo debe ser difícil de estudiarlo desde la geología porque es como que, no sé, yo en la facultad nunca recibí como una preparación para el presente en sí, digamos. O sea, no como te sentís No, preparado. no, es que quizás nosotros como geólogos tenemos una visión de la geología como acontecimientos del pasado.
No vemos quizás la geología activa, excepto cuando hay, viste, una erupción volcánica y ves la caída de cenizas. Bueno, pero por ejemplo, la cordillera sigue elevándose, Ujú, el continente se sigue, o sea, el océano Atlántico se sigue expandiendo, el continente se está moviendo hacia hacia el oeste. ujú. Continúa la subducción, los levantamientos, los hundimientos, todos los depósitos estos que tenemos de cuaternario en la zona de llanura de la parte central, son depósitos de composición andina. O sea, están relacionados con el levantamiento andino. O sea, el proceso no ha cesado, sigue en la actualidad. Y uno estudiando el proceso actual, eh, es una ventana que te permite entender el proceso en tiempo geológico, desde las tormentas de polvo como mecanismo de transporte y después de acumulación de sedimentos, o estos episodios, viste, de inundaciones Mm. catastróficas como, no sé, la de Bahía Blanca. Eso ha ocurrido también en el pasado. O sea que el estudio del presente, en ese sentido, viste, el método analógico, Ujú. es fundamental. Lo hemos visto como principio Claro, sí, sí. en geología, pero en general para interpretar el pasado más remoto. eh, Mm. ¿Viste? Esto es como trabajar en la geología activa, ¿viste? La geología en acción. Cuando yo cursaba en La Plata, eh, geología histórica, me acuerdo que le fui a preguntar al profesor de ese momento, que era un gran profesor, Alfredo Mm. Cuerda, en el programa figuraba, viste, cuaternario, y Mira. no lo habíamos visto en los teóricos. Y cometí el error de preguntarle, ¿y esta bolilla, profesor, qué hacemos? Ah, dice, tiene que leer a Meguino y a Frengueli, digo, ¿para qué habré preguntado? Así que volví y me fui a la biblioteca y saqué algunas cosas. Pero, por ejemplo, viviendo en La Plata, yo nunca había hecho un viaje de campaña ni al Río de la Plata, ni a Punta Lara, o algún arroyo cercano. Eh, Vos mirás la importancia, vos sos platense. No, en realidad soy de Bariloche, pero estoy estudiando en La Plata hace bastante años ya. Bueno, lo de la inundación del 2014. Mira, claro. Y ahí había un trabajo hecho por un profesor de La Plata, que era, ya no me acuerdo, pero tenía como 20 años, cuando fue la inundación, donde está toda la red de drenaje de la ciudad, geomorfología fluvial, que cuando vos ves la zona inundada responde a los valles. Claro. O sea, mirá la importancia que tiene. Porque no es solo viste, la cuestión de los sedimentos, es el paisaje. Mm. Y el paisaje ahí es fundamental poder entenderlo para planificación territorial. De eso hablábamos ahora en Bahía Blanca con Fernando Levinson, Ah, que vos lo conocés, está a cargo ahora de la materia. claro. Eh, y eso es todo, todo digamos, un trabajo que uno hace en función de los procesos actuales, mira los perfiles que pueden aparecer en un corte de camino para ver cómo es el registro y detectar eventos que han ocurrido anteriormente. Uno hasta puede estimar, viste, la periodicidad de esos eventos extremos. Eh, o sea, desde mi punto de vista a esta altura lo veo de gran potencialidad. Eh, por eso es una geología, es como trabajar en una geología viva, Claro. no la del pasado remoto. Claro, claro. No. Porque yo, por ejemplo, siempre, viste, a veces en los cursos, comento, digo, si uno trabaja en el Paleozoico, a veces la pregunta de un depósito que aparece de una fase ¿es ambiente de llanura de inundación o no es? Cuando uno está trabajando en cuaternario, está pisando la planicie de inundación. Entonces Claro. la pregunta es otra. La cuestión pasa por otro lado, porque la forma la ves. Eh,
Y a mí, claro, me parece dificilísimo trabajar en el pasado remoto y hacer las interpretaciones, porque no tengo esa escuela de... Me parece muy difícil, ¿viste? Interpretar un ambiente del pasado remoto. Mira, Eh, Porque, claro, estoy acostumbrado a los ambientes actuales, actuales, claro, claro. o subactuales, digamos, si uno va al cuaternario. ¿Y cómo ves para un geólogo, bueno, a un geólogo de geología actual, digamos, ver el futuro realmente? Poder predecir el futuro, imagino que debe ser muy complejo también, ¿no? Porque es tan dinámico el planeta que a veces es complicado predecir algo. Sí, predecir, o sea, como predecir, ¿viste? Una vez me acuerdo que en una reunión hace muchos años usé ese verbo, predecir, Ujú. y había climatólogos Ah, que, claro, trabajan con las series de tiempo, ponele los últimos 100 años. Entonces, cuando terminé la presentación, que era de, ¿viste? De paleoambiente, paleoclima, me dijo, en clima no se puede predecir nada. ah, Bueno, viste la teoría del caos, entonces es cierto, ya uno no puede predecir. Por eso lo que se utiliza en este momento, más que todo, es proponer posibles escenarios futuros. ¿Qué es lo que podría llegar a ocurrir? Y se plantean escenarios con distinta probabilidad. Eh, Eso es lo que se hace. Si uno ve el registro de los últimos 2 millones de años y particularmente los últimos 800.000 años, un lapso como el actual, el Holoceno, que es un interglacial, lo que implica que en algún momento va a terminar y el planeta nuevamente se va a enfriar. O sea, comenzará otro periodo de glaciación. Eh, pero bueno, lo que se sabe del registro es que el ingreso a un periodo de glaciación es un proceso, digamos, climático que tarda miles de años y no es lineal. No es que empieza a enfriarse, viste, linealmente y cada día es más frío que el anterior y qué sé yo, sino que son avances y retrocesos en la temperatura y con todo eso también en los procesos geomorfológicos que actúan en la superficie. mm, O sea que la discusión es, bueno, ¿cuándo podrá ser la próxima glaciación? Por ahí faltan todavía varios miles de años. Se estudia el registro de las últimas interglaciaciones para ver cuánto duraron y bueno, una parte considerable no dura más de lo que ha durado el Holoceno, unos 10.000, 12.000 años, algo así. ujú. Hay uno en particular que ocurrió hace unos, no me acuerdo ahora bien, pero son creo sí, más o menos 400.000 años, que es un interglacial más prolongado, que dura como 60.000, 70.000. Entonces, se lo está analizando para ver si a lo mejor este interglacial se parece a aquel o es más parecido al último. El último no fue tan prolongado, Ujú. fue por ahí de 12.000 años, con temperaturas inclusive que llegaron un poco más de las actuales. Y el otro tema es que somos ahora otra componente más, Claro. que si bien estamos hace 100.000, pero la población humana hace 100.000 años atrás, todavía es mínima, digamos, para generar, digamos, algún cambio posible. En cambio, ahora ya las transformaciones son tan grandes, contribuimos a cambios en la atmósfera, en el océano, en la superficie, Claro. con eso en la reflectancia, en tantos parámetros, que, bueno, todo eso trae aparejado, digamos, este concepto del cambio climático, ¿viste? En el que la componente antrópica es trascendente. Eh, o sea que en ese sentido es difícil. Cuando uno ve los escenarios están para el año 2050, para el año por ahí 2080, no me acuerdo ahora bien, pero bueno, para este próximo siglo. Y Claro. hay algunos un poco más extendidos en el tiempo y en general son bastante apocalípticos, ¿no es cierto? O sea, con esta tendencia, digamos, actual de transformación. Claro, claro. Eh,
Porque hay algo que te quería consultar con respecto de nuestras actividades en el registro geológico. Veo que el tema del plástico está tomando una preponderancia bastante importante, ¿no? Los microplásticos, plástico. Ahora está haciendo creo que por el fondo submarino, no sé por si por Bahía Blanca o por Viedma, creo que los caños submarinos de ahí. Y se encontró como microplástico en el sedimento, vi una foto yo ahí. Y me pareció impresionante hasta dónde llega el plástico en el registro, digamos. Sí, bueno, específicamente del plástico no puedo hacer un comentario, Ujú, pero sí en general de todo lo que nosotros estamos haciendo. claro, Eh, que por eso comentaba, ¿viste? ¿Cómo aceleramos lugar donde voy? Por ejemplo, acá en la Argentina, básicamente, lugar donde vos ves erosión. ¿Viste? Vas al Piedemonte de Mendoza y ves cárcavas, eh, vas a la zona de Córdoba, viste el Piedemonte de las sierras de Córdoba, y también las cárcavas parecen cañones ya claro, profundísimos. Imagínate digamos, todo el sedimento ese que es evacuado, eh, más el tema de la contaminación, viste, en los acuíferos, en las zonas urbanas por las cloacas, o sea, ambiente, digamos, donde estamos nosotros cerca, ambiente que se ha transformado y por ahí también se ha contaminado. O sea que es un grave problema y todavía nosotros no tenemos políticas, digamos, que se cumplan o estrictas en cuanto al manejo, no sé, de la basura. Vos que estás en La Plata, ¿hay un manejo de la basura, viste, donde vos veas que inclusive nosotros como ciudadanos estamos tratando de seguir al pie de la letra con los plásticos, las botellas, los residuos orgánicos? No. Viste, en la mayor parte del país todavía eso no lo tenemos. No hay, viste, mucha conciencia al respecto. Eh, lo mismo que por ahí con las talas indiscriminadas o las urbanizaciones en lugares que son inundables, eh, que no deberían hacerse barrios y se hacen, porque faltan todos esos estudios previos. Yo creo que es el gran desafío que tenemos por sí, delante. sí, sí. Eh, ¿Viste? De concientizar y por otro lado tomar medidas ya concretas y que las leyes por otro lado se cumplan, Claro, ¿viste? sí, 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 sí. Porque por ahí las leyes están, pero bueno, no sé, qué sé yo, no se cumplen porque siempre hay una situación coyuntural que tiene premura, entonces, viste, todo eso ambiental queda en un segundo plano. Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, Eh, sí, a mí el ejemplo que siempre más me impacta es en la costa bueno, de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, la fijación de los médanos, las escolleras, cómo los médanos cambian en pocos años, se van fijando y encima van cambiando las formas también, pues se van adaptando seguramente. Y después también sí, cómo la costa de a poco se va quedando sin arena. Es impresionante en el poco tiempo, ¿no? sí, en muy poco tiempo, yo en todos estos años, desde que empecé a ir ahí a Chapadmalal, que Ujú, fue a principios de los 80, hasta la última visita que hice hace el año pasado, sí que estuve con el servicio geológico mm, ayudando a hacer la hoja geológica a escala 200.000, quedé impactado por la erosión costera. En todo ese tramo, sobre todo al sur de Mar del Plata, había playas, varias, ahora ya no hay más, mira, y han tenido que poner grandes bloques de cuarcita, viste, al pie de los acantilados, para evitar que siga, digamos, la erosión del frente acantilado. claro, Y hay un lugar que me llamó poderosamente la atención, se llama Playa La Serena, mira, que yo recuerdo, bueno, sí, ya deben ser 30 años atrás, había médano, viste, vos tenías que bajar el médano y llegabas a la playa. Y ahora el médano desapareció y exhumó un frente de acantilado de depósitos
entre pliocenos y pleistocenos inferiores, o sea, entre, ponerle 3,5 a por ahí 2 millones de años. Eso no estaba expuesto hace 30 años. Mira. Y eso es todo consecuencia del incremento de la erosión. Eh, Wow. entonces, viste, es un problema grave. Ujú. Y lo ves en todos lados, ¿eh? Ah, Eh, o sea, la erosión, ¿viste? O la sedimentación, el aumento de la tasa de sedimentación, o la contaminación, o los residuos que por ahí se acumulan en lugares donde no deberían acumularse. Eh, un problema, digamos, que las futuras generaciones lo van a tener que afrontar, no tienen otra alternativa, porque tiene que ver con la calidad de vida y el futuro, ¿viste? claro. El futuro ya a escala humana, no a escala geológica de miles de años o de cientos de años, sino de décadas. Claro, claro. Bueno, y hablando un poco de todo esto, vemos un poco la importancia que tiene el rol del geólogo realmente en estos temas, ¿no? Para proporcionar soluciones o estos mapas para hacer planeamiento urbano. ¿Tiene un rol protagónico importante o no? Sí, es fundamental. Eh, yo creo que en ese sentido podemos contribuir sustancialmente dentro de grupos de trabajo interdisciplinario, porque como comentaba al principio, no se resuelve desde una disciplina, Claro, ahí va. sino de la sumatoria de información que proveen varias disciplinas. La geología es una. Bien. Pero nosotros, digamos, podemos proveer información sobre el paisaje, viste, las formas del paisaje, sobre esa recurrencia a lo largo del tiempo de los eventos, por ejemplo, eh, podemos, si bien no tenemos muchos laboratorios, viste, de dataciones, pero podemos hacer una estimación de cuándo han ocurrido, aunque sea tentativa, los eventos esos del pasado. Yo me acuerdo hace mucho, mirá, en el río Quequén Grande, Mm. trabajando en una sección, serían unos 40 kilómetros al, hacia al norte más o menos de Necochea. Ah, Bueno, un estudiante de Mar del Plata, en esa época daba clases en Mar del Plata, mm. había hecho para la tesis de licenciatura un trabajo sobre las trazas que dejaban los invertebrados en el suelo de Mira, la planicie de inundación. mira. Cuando hicimos la excavación para ver el perfil completo, a unos 70 centímetros u 80 de profundidad parecía un suelo negro, un suelo que estaba enterrado, y arriba dos depósitos con poco desarrollo de suelo. Y esos depósitos con poco desarrollo de suelo donde estaban las trazas eran depósitos del siglo XX. Mira. Estaban relacionados con grandes crecientes del río Quequén, Ah, del Quequén Grande. Y creo que bueno, donde él tenía las trazas fue la inundación del año 80, que fue, digamos, catastrófica. ujú. Inundó gran parte, por ejemplo, de Olavarría, en un evento parecido al que tuvimos ahora en Bahía Blanca. Claro, mira. Bueno, vos fijate, hace un recuento. Tenés ese caso de Olavarría del 80, el de La Plata del 2014 creo que fue, de la ciudad de Santa Fe en el 2000 y algo, fue antes de La Plata, ahora el caso de Bahía Blanca. Y claro, son todas ciudades, digamos, donde la urbanización avanzó sobre relieves fluviales. Entonces, conocer eso Ujú. es como básico para poder planificar los pluviales, si conviene o no entubar, o hacer una zona viste, de parquizada, como hay en algunos lugares. Bueno, eso en parte en Napostá estaba, pero con ese evento tan extremo, viste, la intubación no fue suficiente para poder evacuar todo ese caudal. Claro. Eh, o sea que imagínate todo lo que uno puede hacer como geólogo. Claro. Esa es una parte,
porque también, viste, uno puede contribuir al estudio de los contaminantes junto con un químico, eh, viste, puede analizar los sedimentos Ujú. y con un botánico o ecólogo, porque también en ese sentido ves los cambios acaecidos, cómo influyen en la biota y Claro, viceversa, eh, en el uso del suelo. No sé, tiene, viste, montón de impresionante. aplicaciones el estudio geológico. Por Sí. eso geología, lo que llamamos en las carreras de geología, en los programas, viste, geología ambiental, ahora debería ser una materia básica, viste, porque es el gran problema que estamos enfrentando. Eh, viste, del mismo calibre que qué sé yo, que tiene ahora la extracción de recursos naturales, Claro, sí, viste, sí, de sí. combustibles fósiles y demás. Y ahí también tenés escuelas eh, para el análisis, viste, ambiental, escuelas de pensamiento, modelos, paradigmas, técnicas específicas que te permiten hacer proponer escenarios. Eh, no, por ejemplo, un caso específico acá, en La Pampa, bueno, participé de un proyecto que éramos muchos, Mm, de distintas disciplinas, hasta sociólogos, mm, sobre el caudal ecológico del río Atuel, que con las obras, viste, de represas ujú. hechos en Mendoza disminuyó mucho en La Pampa. Sí, Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la disminución de ese caudal y cuál sería el caudal mínimo necesario para mantener un ecosistema, supongamos un humedal? A su vez, eso, ¿qué consecuencias trae en la población que hay en la zona actualmente? Viste que tiene una economía de subsistencia, ahí ya no hay agricultura, no hay nada, tienen economía de subsistencia. Entonces, fíjate todas las aristas del tema, pero evidentemente no la puede encarar un geólogo. Se necesitan desde ecólogos, botánicos, claro. hidrólogos, eh, viste, trabajos de hidroquímica, bueno, geólogos, alguien que esté también dedicado al análisis de imágenes, Mm, eh, todas las disciplinas que se puedan. Cuanto más son, un sociólogo comentaba al principio, más robusto va a ser el resultado, claro. porque vos te estás viendo el problema de distintos ángulos, Ujú. no solo desde un ángulo. Eso es lo que tiene de interesante. Mira. Eh, Marcelo, me gustaría conocer un poco tu etapa en la docencia. ¿Cómo llegaste a la etapa de docente, digamos? Ah, te diría desde mi más tierna infancia, Ah, porque ya cuando pasé a tercer año de la facultad, ahí ya empecé con las ayudantías, ah, mira, ad honorem como estudiante. mira. Entonces estuve en geoquímica, en petrología, eh, estuve como 2 o 3 años, y después estuve en otra materia, pero no me acuerdo ahora cuál era. Y ni bien me recibí, en La Plata, estuve también como ayudante de primera en geología del cuaternario, y después ya me fui a Mar del Plata en el año 82 y ahí también empecé con clases ad honorem hasta que tuve un cargo, viste, rentado de auxiliar, Claro, donde estaba en geología general, después geomorfología. eh, en realidad mi esencia es la de un docente universitario. Yo mira. entré a CONICET como docente universitario a principios de los años 90. Ah, mira, Pedí el ingreso. mira. Tenía un cargo docente en Mar del Plata Ujú. y en esos años, que creo que fue el 92, pedí el ingreso, estuvo cerrado varios años, hasta que me lo dieron a fines casi del año 94, el ingreso a carrera. Eh, pero básicamente me considero, viste, un docente. Yo creo que es lo que la investigación la disfruto muchísimo, pero lo veo como una parte, eh,
sustancial, significativa de la actividad docente. Claro. Porque si vos no trabajás en investigación, solo repetís lo que te dice un libro, no tenés experiencia de cómo se genera una pregunta, una hipótesis, cómo uno colecta datos, es muy difícil eso volcarlo en una clase, solo leyendo un libro, lo que dice otro autor. Y por otro lado, trabajar también en investigación lo que te permite es poder tener una opinión formada sobre un libro o una publicación. Claro. El alumno te pregunta, bueno, ¿qué libro me conviene? Y vos decís, ¿te conviene este o con este estoy más de acuerdo por tal y tal motivo? Porque vos tenés experiencia. Claro. ¿Viste? Porque a veces enseñar algo en lo que uno nunca ha trabajado, en materias por ahí específicas de la carrera o de cualquier carrera, es difícil. Claro. Porque a veces, viste, el concepto lo tenés que haber manejado, aplicado y comprendido cabalmente para poder explicarlo. Cuando uno algo no lo entiende bien, lo explica mal. Mira. Es así. Bien, bien. Sí, eso es lo que a mí me parece. Y, Eh, por ejemplo, a tus alumnos, ¿qué es lo que a vos te gusta transmitirle desde la docencia? ¿Qué es lo que vos buscás que ellos se lleven de vos, digamos? Entusiasmo en el conocimiento. Y para mí lo mejor es que de la clase no se vayan con certezas, sino con dudas, que se planteen dudas. No una clase magistral en la que vos explicás todo y todo se sabe, todo es A, B igual a C. No, porque en realidad no es así. Mm. Son, viste, aproximaciones. Ahora lo comentábamos en Bahía Blanca estos días que fueron muy fructíferos, para mí, sobre todo muy disfrutables, con un grupo de estudiantes eh, muy entusiastas, donde comentaba, justamente hacía yo énfasis en eso, que las preguntas son permanentes y a medida, viste, que uno más conoce, más planteo se hace y más dudas tiene. Entonces, cuando vos salís de una clase con dudas, te quedás pensando Ujú. en el problema planteado. Eso no quiere decir que digas en una clase, bueno, esto no se sabe, ¿entendés? O sea, Claro, no pasa por ese lado. claro, claro. Sino, bueno, das el conocimiento como el estado del conocimiento en ese momento, pero con un mensaje que ese conocimiento es dinámico y cambia. Ujú. ¿Viste? Cambias el paradigma, cambia la interpretación, muchas veces. Claro, Bueno, no siempre. Que yo, podés decir, este es un granito y no cambia que es granito, pero por ahí la génesis de ese granito, con otro paradigma, a lo mejor se interpretan en unos años de otra manera. claro. Eh, pero sobre todo yo diría que eso, para mí lo más importante es que se entusiasmen con lo que hacen. Que no Claro. estén sentados, viste, yo muchas veces digo, lo que es demoledor es cuando uno tiene una audiencia con mirada vacuna. O sea, viste, uno habla pero no logra la atención. Claro. Porque la clase en realidad es como una especie de teatro también. Mm. Viste, tenés un actor que es el profesor y el público que son los estudiantes. Y si no hay interacción, la clase también se hace difícil, Claro, ¿viste? Se hace aburrida y claro. monótona. Bueno, Uno escribe, ¿viste? El otro habla y lo interesante es cuando te hacen preguntas, vos tratás, y muchas veces las preguntas no tenés una respuesta, mm, es así, es lo que te comentaba recién. O sea, uno no lo pensó. Me ha pasado que quizás las preguntas más difíciles han sido en charlas para el público general, mm, que no tiene preconceptos. claro. Entonces te hace una pregunta que es súper básica. No sé, ¿qué es una discordancia? Y vos explicás el concepto de la discordancia. Y después te quedás pensando, ¿entendí yo el concepto de la discordancia?
Claro, Cuando lo tengo que explicar, ¿cómo lo explicas a alguien que no tiene idea, claro, que claro. no tiene nada de geología y te lo pregunta a boca de jarro, sin tapujos, sin haber visto nada? Tenés que explicarlo de una manera llana para que lo entienda. Claro, sí, 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 sí. ¿Viste? Sí, 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 sí. Eh, ¿Y cómo es tu trabajo como docente en el campo? Porque el campo ya es otra aula distinta, hay otros materiales, podemos ver otras cosas. ¿Cómo es tu trabajo ahí en el campo? Bueno, ahora ya hace un tiempo largo que, salvo esta salida con los estudiantes, que fueron, viste, observaciones y puntos de vista Claro. de lo que estábamos viendo ahí en Sierra de la Ventana. Después hicimos una salida a una cantera, Ah, eh, mostrando, bueno, lo que para mí eran los aspectos más significativos, después que ellos, fueran al frente, o sea, lo observaran, piquetearan, volvían algunas preguntas, uno trataba de explicarlo. Ahí de nuevo, viste, es una interacción, ujú. lo mismo que en la clase. Eh, yo me acuerdo hace muchos años, estaba en Mar del Plata, y un año se me ocurrió hacer un parcial, un examen parcial al aire libre. Ah, mira. Entonces fuimos a Sierra de los Padres, tenía pocos alumnos. Les di el cuestionario del parcial y el parcial consistía en preguntas de cuestiones que estaban ahí. Entonces, la dinámica que yo me había imaginado es los estudiantes caminando y recorriendo para contestar y se quedaron todos sentados respondiendo arriba de las cuarcitas. Y lo que yo pensé es, este es el condicionamiento del aula. Vos estás, desde que estás en jardín de infantes casi, no sé cómo será ahora, Ujú. viste, todo te lo enseñan en un aula. Entonces estás quieto. Eh, y yo después les dije, yo esperaba que ustedes caminaran para ver las Claro, cosas. mira. ¿Entendés? Claro, claro. Y bueno, de nuevo, cuando uno está en el campo, transmitir eso, el entusiasmo y incentivar la capacidad de observación. Bien, 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 Eh, bien. Viste, que miren bien las cosas. Ese es el objetivo para mí de que tienen las salidas de campo en nuestras carreras. Bien. Bueno, Marcelo, para ir terminando, después hablamos unos minutos más. Me gustaría que dejes un consejo a aquellos estudiantes que quieran indagar en esto de geología del cuaternario o geología más actual. ¿Qué consejo le darías para aquellos que quieran estudiar esto, seguir sus carreras con esto, digamos? No sé, el consejo que puedo darles es que busquen, porque la materia se da en varias facultades, Ujú. en la UBA, creo, en La Plata también, después en otras universidades más del centro de Argentina, por lo menos que las cursen para tener un marco general y después si les interesa, hay que estudiar mucho. Ya ahora hay un cuerpo de colegas importante en toda la Argentina Ujú. que se dedica al estudio del cuaternario. No es como a comienzos, viste, de los años 80, que eran muy poquitos. Claro, Y tampoco ahora tiene un poco más de valor, de prestigio, del que tenía hace 40 años claro, atrás, o 50. Es geología también, digamos, y no es un tema menor por todo esto que hemos estado hablando. claro. Pero para mí es un área de la geología en plena expansión. Eh, Porque, reitero, da las herramientas básicas metodológicas para poder encarar estudios relacionados con impacto ambiental, el ambiente y posibles escenarios futuros. Claro. Y cómo nosotros, viste, podemos con una obra cambiar algo. Qué sé yo, mira, un mínimo ejemplo. Cerca acá de mi casa están loteando, eh, cerca de casa comienza una depresión, que es una cubeta de deslación, Ujú. con un manto eólico, están haciendo esa urbanización e hicieron el cordón cuneta. En pendiente,
y en depósitos que son básicamente arenosos. Hace un mes y medio llovieron 60 milímetros en 2 cuadras completas en sentido de la pendiente, Mm. ese cordón cuneta destruido en varios pedazos. Uf, por Y Dios. hoy voy a ver qué pasa después de la tormenta. Eh, y ahí la empresa podría haber ahorrado muchísimo trabajo, Ujú. muchísimo dinero, ¿viste? Con un asesoramiento mínimo al respecto. Tal cual. ¿Entendés? Es decir, mirá la importancia que tiene y parecen como verdades de perogrullo simples y sin embargo no lo son porque hay desconocimiento. Tal cual. Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Eh, Así que bueno, Marcelo, nada, muchas gracias por tu participación. Nada, esperemos hacer otra charla en algún momento, así que nada, te agradezco un montón. seguro. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias.